hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Estamos camino a la salud y como siempre, proponerte temas que nos ayuden a mejorar sin dudas nuestra calidad de vida. Pero rápidamente comencemos. Soy Diego Hidalgo y así nos presentamos. La doctora Claudia Noriega es médica de familia, especializada en salud sexual reproductiva. El tema elegido para el día de hoy es la modulación hormonal. Ella dice que mucho se habla, pero poco se conoce. En realidad, esto tiene mucho que ver con una etapa de la mujer que puede resultar muy florida en sintomatología. Estamos hablando de la menopausia, pero no dejar de lado al varón, la andropausia. Esto de la modulación hormonal es muy necesaria en esta etapa. Vamos a conocer de qué se trata. Es un tema muy hablado, que se comenta mucho, pero que se conoce poco. La modulación hormonal se debe hacer tanto en varones como en mujeres. ¿Y qué es hacer una modulación hormonal? Primero tenemos que saber que las hormonas nos regulan todo en nuestro cuerpo. Nos regulan la energía, el sueño, nos regulan el ánimo, nos regulan el deseo sexual, la calidad de vida. Y sobre todo estamos hablando de las hormonas, si vamos a hablar de las hormonas en la mujer, estamos hablando de las hormonas de estrógeno, progesterona, testosterona, dihidroepiandrosterona, un abanico de hormonas que nos regulan nuestro estado de ánimo, si estamos cansados o no. Y hablar de modulación no es que hormonal, no es que me van a inyectar una hormona, sino que vamos a colocar aquellas hormonas o vamos a balancear aquellas hormonas que la mujer, en este caso si vamos a hablar de la mujer, necesite. Es equilibrar, es estudiar y balancear o colocar las hormonas que esa persona necesita de acuerdo a la edad y de acuerdo al ciclo vital que está pasando. Doctora, ¿y cómo determinar dónde sobra, dónde falta y en qué edades es importante el prestar atención? Esto es súper importante porque esto de modular el balance hormonal, tenemos que estudiar a la persona particularmente. Y cómo para llegar a este diagnóstico nosotros debemos hablar de las etapas. Estas etapas, una de las etapas más críticas en la mujer es lo que se le llama la perimenopausia. Y la perimenopausia empieza a presentarse entre 5 a 10 años antes de que la mujer entre en la menopausia. Y en ese periodo es donde nuestras hormonas se empiezan a desbalancear. Unas suben, otras aumentan, entonces nos empiezan a dar muchos síntomas. Entre ellos, ¿qué síntomas son? Como dije recién, insomnio. Muchas mujeres vienen y me dicen, doctora, no sé qué me ha pasado, pero de repente llega la noche, estoy re cansada y no puedo dormir. Y cuando duermo al otro día me levanto tan cansada como me acosté, parece que no he dormido nada. Ansiedad, muchas veces me dicen, estoy muy ansiosa y no entiendo a qué o por qué. Aumento de peso. Hay mujeres que me dicen, mira doctora, yo estoy haciendo la dieta, estoy haciendo ejercicio y no logro bajar de peso. Hay un acúmulo de grasa a nivel abdominal, a nivel metabólico, hay aumento del colesterol y todo esto se va produciendo porque estas hormonas se van desbalanceando. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que empezar a tratar, a hacer este diagnóstico y a tratar.
Y si vos me preguntas a qué edad, entonces empezamos con la perimenopausia, porque si ya tengo un hito que es la menopausia, esta perimenopausia nos puede empezar a partir de los 35, 40 años. Entonces, por ahí hay síntomas que nos tienen que llamar la atención, que no los tenemos que normalizar. Y luego, inmediatamente, una consulta con la profesional y manos a la obra, el diagnóstico. Nosotros vamos haciendo un análisis, empezamos a hacer análisis, primero empezamos con una consulta, la consulta básica y mínima en donde tenemos que ver el estado general de la persona, y a partir de ahí empezamos solicitando un laboratorio y por supuesto ahí vamos pidiendo no solamente los niveles hormonales, sino también vamos viendo la clínica de la persona, la clínica de la paciente, y en base a esto nosotros vamos reconstituyendo o viendo cuáles son las hormonas que van faltando, y es la que posteriormente vamos a tener que reponer. Influirá decididamente también esta situación en la actividad sexual. Y entonces, ¿cómo equilibrar esas hormonas? Estas hormonas influyen mucho a nivel sexual. Entonces, ¿en qué afecta? En la mujer afecta la libido, o sea, el deseo sexual. Por ahí hay mujeres que me dicen, doctora, también tengo mucha sequedad vaginal. Quizás en el momento de la relación sexual no siento que lubrico igual o lubrico poco. Entonces, todos estos son signos que me tienen que llamar la atención. Algo está pasando y es a donde tengo que entrar a consultar. Y como me preguntabas, la administración, una vez que yo ya tengo un diagnóstico o un cuadro formado de lo que pasa en esta paciente y cuáles son las hormonas que están faltando, las podemos aplicar en diferentes maneras. Las podemos aplicar en crema, las podemos aplicar, hay algunas que se pueden dar vía oral y hay otras que se pueden colocar, o la mayoría se colocan en nuestras nuevas formas de administrar la medicación, que son los pellets. ¿Y qué es un pellet? Es como si fuera un pequeño granito de arroz que se coloca en la región supraglútea, en donde ese pequeño granito de arroz tiene las hormonas que la persona necesita. Y se va liberando de a poco, puede durar entre 5 a 6 meses y se van haciendo controles, por supuesto, ¿no? Doctora, ¿todas las mujeres son susceptibles a someterse a un tratamiento con estas características? Si bien todas las mujeres son candidatas a estudiarlas, a saber cuál es el desbalance hormonal que tiene o cuál es el problema que tiene, hay algunas contraindicaciones para hacer esto. Ejemplo, una mujer que está cursando un cáncer activo de mama o que está cursando alguna hepatopatía, o sea, algún problema hepático, o que tiene alguna trombosis venosa, son algunas de las contraindicaciones o que es alérgica a alguno de los productos. Esto porque también recordemos que estamos hablando de la implementación de hormonas bioidénticas, que si bien la respuesta inmunológica de la mujer es más baja, o sea, es poco probable que haya alergia a esto porque estamos hablando de hormonas bioidénticas, y acá la diferencia entre las hormonas comunes es que estas hormonas bioidénticas son hormonas muy, pero muy similares a las que el organismo genera. Y le hago otra consulta, doctora Noriega. Estuvimos hablando en la premenopausia, lo que viene anterior, pero una mujer con una menopausia declarada, decidida y de edad avanzada, ¿puede someterse a un tratamiento con estas características? La mujer que ya entró en la menopausia debería haber consultado la perimenopausia, pero si ya estamos en la menopausia, sí, son las primeras que tiene que consultar. No dejemos avanzar, porque muchas veces me dice, doctora, yo tengo 70 años o tengo 75, ya no soy candidata a esta modulación hormonal. Sí, por supuesto que sí. Todas las personas, por eso empecé diciendo que ¿quiénes pueden acceder a esta modulación hormonal? Hombres y mujeres. Y las mujeres hasta la edad que más avanzada que puedan y que lo necesitan.
Así que sí, pero sí pueden acceder. Personas mayores, mujeres mayores, mayores de 70 años también pueden acceder. Decididamente pongamos la mirada ahora en el varón y profundicemos sobre la necesidad que puede presentar en el varón. En el varón también hay una etapa, como en la mujer tenemos la menopausia, el varón tenemos la andropausia. Si bien la presentación de los síntomas en el varón es más lenta, más solapada, quizás se presenta unos 10 años después que en la mujer, pero empieza a tener síntomas. ¿Y qué síntomas empieza a tener el varón? Empieza a sentirse más fatigado, empieza a sentirse, disminuye la fuerza, siente que la masa muscular va disminuyendo también. Algunos varones que consultan o que ven alguna disfunción sexual. Entonces, si lo comparamos y empezamos a hacer estudios, y sobre todo qué hormonas en los varones también se empieza a desbalancear, sobre todo la testosterona. Pero también tenemos un desbalance de lo que es estrógeno y progesterona, si bien en menor cantidad, pero también. La hormona que más participa en el varón es la testosterona. Entonces hay que hacer un estudio. ¿Por qué? Porque en el varón también estamos hablando de una andropausia que no tiene por qué sufrirla. También el varón puede llegar a tener algunos bochornos o sofocos, quizás un poco menor, pero también los puede llegar a tener. También se puede sentir un poco irritable por estos cambios hormonales. Así que sí, el varón también debería hacerse estudios y también podemos modular hormonalmente sus hormonas, ¿no? ¿Y en qué edades en el varón hay que prestar atención? Escuchemos. A partir de los 50, 55 años, quizás a 45, también he tenido varones que han consultado a partir de los 45. El varón tiene una característica que como su fertilidad se mantiene hasta muy alta edad, muy avanzada edad, tenemos que hablar también de la característica o si el varón quiere seguir siendo fértil. Entonces, ¿por qué? Porque la modulación hormonal puede llegar a afectar un poco la fertilidad del varón, entonces tenemos que hablarlo porque es lo que tenemos que cuidar en el varón. Supongamos que un varón o una mujer se están interesando en este tema, pero ¿es necesario por allí hacer una consulta en pareja? ¿Esto podría resultar mejor? Está buenísima la pregunta porque sí he tenido parejas que me han consultado y quizás no se animaba, una de la parte de las parejas se animaba, generalmente la que más se anima es la mujer, y cuando ve que va respondiendo, que vamos teniendo los efectos que nos hemos planteado, ahí se anima el varón. Pero lo ideal sería que la pareja se haga los estudios, podemos saber en qué estado están hormonalmente los dos y bueno, y empezar los dos también el tratamiento. Pero sí se puede hacer, se debería hacer de dos para que estén equiparados y equilibrados en cuanto a su modulación hormonal. Y siempre es necesario hacer referencia a cambios de hábito, la incorporación de buena alimentación, el tema de actividad física. Todo esto viene a complementar y obviamente a potenciar los resultados. Este es el mensaje final de parte de la profesora. Si bien yo estoy hablando de esta modulación hormonal, esta otra pata de la mesa es súper importante, porque si yo estoy hablando de calidad de vida, esta calidad de vida la tengo que sí o sí acompañar con una dieta adecuada y balanceada, ¿sí? Una disminución de peso, porque recordemos que cuando ya entramos en esta etapa, empezamos tanto varón como mujer empezamos a acumular tejido adiposo a nivel del abdomen, entonces por ahí se empieza a aumentar de peso. Entonces tenemos que hacer la dieta, la actividad física y empezar a hacer un descenso de peso. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que lograr llegar a una edad adulta sanos y más activos, ¿sí? Entonces, llegar a una tercera edad con un envejecimiento activo y beneficioso.
hacemos aquí la primera pausa en nuestro programa. Como siempre, agradecerle a la firma Scorpio SRL que me viste, también a mis amigos de la óptica Neovisión por los anteojos recetados. El Aeropuerto Internacional Domingo Faustino Sarmiento ya se encuentra completamente renovado, con más locales comerciales y gastronómicos, la incorporación de mangas de accesibilidad, puestos de seguridad y un nuevo embarque internacional. Esta terminal aérea se prepara para una demanda creciente y la posibilidad de más vuelos y destinos. La inversión privada y el crecimiento de nuestra provincia no se detiene. San Juan Gobierno. Hemos mejorado mucho en la ciudad. Sin embargo, hay lugares con reclamos históricos, obras que no son muy grandes, pero sí, ya son urgentes. Los vecinos debatieron hacer esas prioridades y las incluyeron en un presupuesto participativo que ya implementamos. Somos la ciudad de San Juan. Aquí los vecinos organizan las obras y una vecina intendente las lleva a la acción. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología. Servicio de internación con profesionales calificados en cada área. Convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Todo Médica está preparado para abastecer el sistema sanitario de la provincia, tanto en el ámbito público como privado. Todo Médica cuenta con marcas exclusivas, reconocidas a nivel internacional. Todo Médica San Juan es mi lugar de confianza. Todo Médica San Juan, productos para el cuidado de nuestra salud. Acá hay universidad pública, acá hay futuro. Vamos a hablar con el doctor Rubén Balmaceda, él es médico proctólogo. El tema elegido es la patología hemorroidal. Hay muchos que dicen, tengo hemorroides. En realidad todos tenemos hemorroides, es parte del cuerpo, del organismo. Lo que no tenemos es la patología hemorroidal. Lo que vamos a hablar y conocer es justamente sobre eso. Las hemorroides en realidad son estructuras normales del ano. Todos tenemos hemorroides. Son como unas almohadillas, son unas estructuras que están pegaditas en las paredes del ano y lo que hacen es que el ano cierre completamente como parte del mecanismo de la continencia para que no perdamos involuntariamente. Así que todos tenemos hemorroides. En una colonoscopía normal que nos hacen puede decir que tenemos hemorroides internas grado 1, eso es normal. Lo que sí hablamos de patología hemorroidal, cuando ese tejido se enferma, es decir, da síntomas, le empieza a generar molestias al paciente, que puede ser sangrado, puede ser dolor, puede ser la sensación de un bultito que se sale desde adentro. Y en ese caso es cuando el paciente necesita tratamiento. Si el hemorroide no molesta, no da síntomas, no lo tratamos al paciente. Y es necesario hacer referencia a los niveles de incidencia y a aquellos factores predisponentes. La edad es un factor de riesgo para que las hemorroides se hagan sintomáticas, el sexo femenino y algunas otras cosas como por ejemplo los embarazos, como por ejemplo la obesidad, el exceso de peso. También la constipación es un factor de riesgo muy frecuente y algunos factores relacionados con el hábito defecatorio. Por ejemplo, estar mucho tiempo sentado en el inodoro, leyendo o mirando el celular, tener una disinergia defecatoria, que es como una descoordinación o
una disfunción en el reflejo defecatorio, que cuando tenés que relajar el músculo en realidad lo contraes. Son todas cosas inconscientes, pero lo que hacen es que la fuerza que nosotros hacemos para evacuar no sea tan eficiente, y lo que hacen es inflamar esas venitas. Y hay un factor muy importante, que es el factor genético o congénito. Hay muchos pacientes que no tienen nada de estas cosas, son jóvenes, son delgados, no son constipados, y así todos les pueden salir las hemorroides, o le pueden aparecer síntomas relacionados con las hemorroides. Pudor, vergüenza, me dejo estar en realidad con la sintomatología. ¿Qué puede pasar? La evolución de la enfermedad. La patología hemorroidal o la enfermedad hemorroidal tiene dos formas de presentación. Hay una forma aguda, donde un paciente que está bien, de un día para otro comienza con síntomas. Eso es muy habitual que aparezca en las trombosis hemorroidales, que es cuando se hace como un coagulito de sangre ahí, que aparece un bulto de aparición brusca, que genera un dolor brusco de comienzo agudo. Eso por un lado. Y la otra forma de presentación son los cuadros crónicos, que tienden a ser progresivos. El paciente comienza con síntomas muy leves, como un pequeño sangrado o una pequeña cantidad de tejido que se sale y que se reintroduce sola después de la defecación, y eso suele ir progresando a lo largo del tiempo. Entonces, esos son los pacientes que por ahí, si no tienen una consulta precoz y van postergando la visita al médico, automedicándose, son los pacientes que la patología les va progresando y que suelen llegar en estadios un poquito más avanzados, donde ya va perdiendo posibilidad de los tratamientos mini-invasivos. De todas maneras, la mayoría de las personas vamos a tener en algún momento de la vida algún síntoma hemorroidal. Entonces, por ahí no es para alarmar a la gente. Si hay un pequeño globito que no molesta mucho o un pequeño dolor, podemos probar 24, 48 horas con tratar de hacer una dieta con mucha fibra, tratar de reducir el estrés, algún baño de asiento con agua tibia, algún analgésico suave por vía oral, y si con eso los síntomas ceden, probablemente no haga falta una consulta. Pero si después de 24 48 horas los síntomas persisten, o si son síntomas que ya vienen hace varios meses y que vos notás que no tiende a mejorarse, sino que al contrario está estable o tiende a empeorarse, bueno, sí sería lo ideal consultar para poder aprovechar todos estos tratamientos mini invasivos y no llegar ya en un estadio más avanzado donde probablemente la única solución sea con una cirugía convencional. El embarazo y las hemorroides. Aquí un capítulo aparte. Las hemorroides en el embarazo son un grupo especial de pacientes totalmente distinto, porque se relacionan con un estado fisiológico del crecimiento del embarazo dentro del abdomen y dentro de la pelvis, que eso genera un montón de cambios en el cuerpo de la mujer, cambios en la circulación de la pelvis, una compresión de todas las venas de esa parte, genera cambios en los tejidos de las mujeres, los tejidos se vuelven más laxos. Por eso empiezan a aparecer las varices, problemas de circulación, y también pueden aparecer los problemas de hemorroides. Como estas hemorroides son totalmente secundarias a la situación fisiológica que está pasando en la mujer, que es el embarazo, muy probablemente después de que el bebé nazca o de que el embarazo termine, el tejido vuelva a la normalidad. Entonces, con las mujeres embarazadas tratamos de ser muy conservadores con el tratamiento, tratar de controlar sus síntomas, controlar el dolor, controlar el sangrado, prestar mucha atención a la dieta, a la constipación de la paciente, a los hábitos relacionados con la defecación que te mencionaba recién, y tratar de no operarla, salvo casos extremos. Tratamos de no hacerle nada, porque sabemos que cuando el bebé nazca, todo el organismo va a volver a su funcionamiento habitual, y las hemorroides la mayoría de las veces vuelven a su estado natural y la paciente no tiene síntomas. Y esto es muy importante porque las hemorroides en el embarazo son súper frecuentes. Más de la mitad de las mujeres
durante el último trimestre del embarazo o los primeros meses del puerperio, que es cuando los primeros meses luego que nace el bebé, van a tener síntomas hemorroidales. Entonces, siempre cambio de hábito. Obviamente lo ideal sería que la mujer consulte. Los ginecobstetras están muy habituados a manejar este tipo de patología, pero bueno, cambio de hábito, tratar de corregir la constipación, algún laxante suave, mucha fibra, no estar mucho tiempo sentado en el inodoro, tratar de controlar el exceso de peso. Muchas mujeres ganan mucha grasa durante el embarazo, tratar de manejar eso, y con eso la mayoría de las veces, luego de que el bebé nace, todo vuelve a la normalidad y no hay problema y no necesita ningún otro tipo de tratamiento. Vamos a escuchar el mensaje del profesional en el final de este informe y hacer referencia a algo puntual, el tema de la vergüenza, el pudor, dejarlo atrás. Toda la patología anal o de la región genital genera mucho pudor. También genera miedo muchas veces la patología dolorosa. El paciente no sabe cómo lo vamos a ver en el consultorio, cómo lo vamos a revisar, y tiene miedo a que el examen o la consulta le genere más dolor o le desencadene el dolor. Pero bueno, nada, eso es algo cultural, muy difícil a veces de cambiar, y hace que los pacientes lleguen cuando ya no dan más. Pero bueno, la tranquilidad para los pacientes de saber de que lo más importante de la consulta es el interrogatorio. Nosotros le vamos a preguntar cómo son los síntomas, el tiempo de evolución, que nos cuente cómo empezó, cómo se desencadenó, cuáles son bien los síntomas, y que con eso tenemos la mayoría del diagnóstico, y que el examen físico, si hay algo que duela, vamos a intentar no tocar, solamente vamos a hacer una observación con luz y nada más. Tratamos de preservar el pudor del paciente, no hace falta que el paciente se desnude por completo. Se coloca al paciente en posición de decúbito lateral, que es acostado sobre uno de los costados, y se baja un poco la parte posterior del pantalón y la ropa interior, y ahí lo observamos. Y el examen físico es algo muy rápido, que dura unos segundos, es muy poquito invasivo. Entonces muchas veces los pacientes que llegan con mucha vergüenza, cuando termina la consulta, quedan aliviados y te refieren que se habían hecho como demasiado problema, o tenían una idea equivocada o exagerada de cómo podía ser el examen físico, que es una cosa muy rápida y muy poco invasiva. Por lo tanto, si hay síntomas, tratar de dejar de lado la vergüenza y consultar. El médico va a ver la forma de abordarte también si tenés mucha vergüenza. Muchas veces la consulta se puede hacer en 2 veces, sobre todo si las mujeres que están con el periodo, o si no te sentís tranquilo en cuanto a la higiene porque has estado trabajando. Se puede hacer que vengas otro día a que te revise, y lo que el paciente se sienta cómodo, que eso es lo más importante, sentirte cómodo, y que podamos hacer un tratamiento bien dirigido a tu enfermedad, pero dentro de lo que vos te sientas cómodo y lo que vos te hagas sentir seguro. Vamos a hacer una nueva pausa en el programa Camino a la Salud. En minutos volvemos. Alerta dengue. Para prevenir la proliferación del mosquito Aedes aegypti que transmite el dengue, es fundamental evitar la formación de criaderos en tu domicilio. Es muy importante eliminar y limpiar todos los recipientes que puedan acumular agua. Recordá dar vuelta a frascos o botellas, colocar arena húmeda en los portamacetas, limpia y cepilla floreros, bebedero de mascotas y drenajes del aire acondicionado con regularidad. Tapá y mantener limpia las piletas domiciliarias, tanques, cisternas, canaletas y desagües de lluvia. Mantén patios y jardines desmalezados. El dengue no descansa. Actuemos contra el mosquito. San Juan Gobierno, Ministerio de Salud. En Óptica Neovisión contamos con la última moda en anteojos para sol y recetados. Asesoramiento en contactología con profesionales especializados. Servicio de óptica pediátrica especial. Óptica Neovisión, al servicio de sus ojos. Acá hay universidad pública. Acá hay futuro.
El doctor Martín Sazul es médico fisiatra y es parte del equipo de profesionales de Rehabilitar San Juan. El tema elegido hoy es el Parkinson y desde el punto de vista de la rehabilitación, una rehabilitación integral. Vamos a conocer a continuación las definiciones que nos da el profesional. El Parkinson es una enfermedad neurológica, neurodegenerativa, lo cual se implica que con el pasar del tiempo el paciente va a ir perdiendo funcionalidades. Es una alteración que se genera por pérdida de un neurotransmisor, ¿sí? Que se va perdiendo y eso va generando que empiecen a haber a nivel motor alteraciones como temblores, lo que nosotros llamamos bradicinesia, ¿sí? Que significa que los movimientos van a ser lentos, ¿sí? Cada vez van a ir más lentos y obviamente el paciente ya empieza a notar también cierta alteración durante la marcha. Obviamente son pacientes mayoritariamente adultos, pero bueno, últimamente estamos encontrando Parkinson en pacientes también jóvenes, ¿sí? Obviamente acá lo que hay que hacer frente a estas sospechas o alteraciones del movimiento o ciertos movimientos anormales que podemos presentar como son temblores o alteración en la velocidad de la marcha o la velocidad en cual el paciente se maneja normalmente, lo primero que tenemos que hacer es consultar a un neurólogo. ¿Estamos? Ellos nos van a dar el diagnóstico de Parkinson o no, porque bueno, no todos los movimientos anormales son Parkinson, no todos los temblores son Parkinson. Hay temblores que son temblores benignos, ¿sí? Que se dan en pacientes adultos y no significa que vayan a ser Parkinson o tengan la evolución del Parkinson. Entonces, ante estas dudas, lo primero que tenemos que hacer es consultar con un neurólogo. El neurólogo solicitará los estudios pertinentes para Parkinson y obviamente se puede empezar un plan tanto farmacológico para disminuir los síntomas, ya que el Parkinson no tiene cura, sino lo que trabajamos son los síntomas, y obviamente planificar un tratamiento de rehabilitación, que es donde entramos nosotros a colaborar con todo este proceso. ¿Y cómo será la evolución de esta enfermedad, la del Parkinson, y cuán importante es la rehabilitación dentro del tratamiento? Por lo general, la enfermedad con Parkinson, como es una enfermedad neurodegenerativa, va generando alteraciones de varias funciones del paciente, no solamente la parte motora o la parte del caminar, sino hay alteración también en lo que nosotros llamamos funciones cerebrales superiores, donde pueden haber ciertas alteraciones cognitivas, ¿sí? Trastornos de memoria, tal vez trastornos de atención. Se pueden ir generando trastornos también en la alimentación, ¿sí? Entonces, o en la fonación. Entonces tenemos que trabajar también con el grupo de fonoaudiología. Muchos de estos pacientes con el tiempo, o si son enfermedades realmente muy agresivas, pueden traer severos trastornos en la deglución. Entonces, empezar con el equipo de fonoaudiología. El tratamiento, como siempre, intentamos de que vayan cubriendo todas estas áreas que se pueden ver alteradas. Como hablábamos, los trastornos tanto neurocognitivos los tratamos con la neuropsicóloga y en algunos aspectos con la fonoaudióloga en conjunto. Los trastornos de la deglución los trabajamos con la fonoaudióloga. También desde el punto de vista motor se ve mucha alteración, donde hay un enlentecimiento en los movimientos, una forma de caminar, donde el paciente camina más agachadito, camina con los pasos más cortitos, eso le da mayor estabilidad durante la marcha, y también pueden ir adquiriendo posturas, ¿sí? Alteradas a nivel de columna, que son las que también tenemos que trabajar con la kinesiología. Cada paciente va a tener un tratamiento más individualizado dependiendo en el estadio que encontremos la enfermedad. Hay pacientes que obviamente los evaluamos en el principio de la enfermedad y solamente con kinesiología andamos bien porque es el soporte que tenemos que darle, o encontramos pacientes ya con una enfermedad sumamente avanzada donde tenemos que planificar, ampliar un poco más el tratamiento porque hay otros aspectos, digamos, del día a día del paciente que tenemos que trabajar, como son la deglución, el tema del cognitivo. Entonces se amplía según el estado en el que encontremos la enfermedad.
Y dentro de un abordaje, ¿se tiene en cuenta las cuestiones emocionales, lo que transita ese paciente con esta incapacidad que podría resultar en una enfermedad de Parkinson evolucionada? Y además la familia. Vamos a conocer cómo se trabaja en este aspecto. Dentro del plantel que nosotros tenemos de profesionales, tenemos el equipo de psicólogos, que es lo que nos ayuda mucho a que el paciente entienda lo que va a pasar, entienda lo que está pasando, porque obviamente yo voy a consultar porque tengo un pequeño temblor y me diagnostican un Parkinson y de un día para otro las cosas van a ir cambiando y sabemos que van a ir cambiando. Entonces, acompañar desde lo emocional al paciente en su día cero o en el momento de que sabe que tiene esta enfermedad, y obviamente hoy en día todo el mundo googlea, todo el mundo inteligencia artificial, entonces ya sabemos lo que podemos esperar. Entonces el acompañamiento psicológico es fundamental, digamos, para entender todo el contexto con el cual el paciente debe afrontar y debe vivir. Nosotros muchas veces lo que hacemos intentamos también sumar a los familiares, porque obviamente no es solamente el paciente el que va a sufrir todos estos cambios, sino en la familia va a haber cambios también. Son pacientes que pueden, dependiendo de su enfermedad y lo agresiva que sea, depender de muchas personas para poder cumplir sus funciones básicas. Entonces el cambio, digamos, que se genera tanto en el ámbito personal del paciente como en el ámbito familiar, del grupo familiar, son grandes. Entonces siempre lo intentamos de ir encarando con el equipo de psicología, abordando todos estos temas que se pueden ir planteando, o las preguntas que pueden ir surgiendo en relación a lo que puede ir pasando. Otra de las cosas que muchas veces también nosotros tenemos que trabajar, que tenemos el doctor Cabello, que es el psiquiatra que no trabaja con nosotros directamente, pero es el interconsultor que tenemos en la clínica. Muchos aspectos también lo trabajamos con los psiquiatras, porque obviamente hay mucha labilidad emocional, empiezan a haber trastornos del sueño, entonces digamos, van cambiando un poquito las cosas, y hacer un abordaje desde todos los aspectos, tanto desde el apoyo psicológico como desde el apoyo psiquiátrico, de ser necesario, para poder ir estabilizando un poco la situación y ir acompañándolo en todos estos procesos. Doctor, ¿se podría hablar de una génesis del Parkinson, un motivo, algún factor predisponente? Vamos a escuchar a continuación al doctor Sazú. No se sabe con ciencia cuál es el desencadenante, sí sabemos que se empieza a producir esta pérdida de este neurotransmisor, que es lo que genera la dopamina, y entonces empezamos a perder dopamina y eso es lo que nos genera los temblores. Obviamente la edad tiene que ver, no vamos a encontrar Parkinson en niños, vamos a encontrar Parkinson en pacientes adultos. Se supone que también la calidad de vida que uno ha tenido, o sea, las enfermedades neurocognitivas o neurodegenerativas en algún aspecto también tienen que ver con la calidad de vida que uno ha tenido, pero no tenemos a ciencia cierta cuáles son. Sí hay una rama que es hereditaria, muchas veces buscamos en los antecedentes familiares para ver si hay Parkinson, porque bueno, tienen que ver también con un proceso hereditario. Pero a ciencia cierta no tenemos cuáles son las causas que pueden desencadenar, o que yo tomando qué medicación o haciendo qué voy a desencadenar sí o no un Parkinson. Obviamente, mientras mejor calidad de vida nosotros tengamos, mientras más entrenemos nuestro cerebro, mientras más leamos, mientras más nutriente le podamos aportar a ese cerebro, obviamente cualquier tipo de enfermedad se va a presentar de forma mucho más tardía, pero no tenemos hoy en día cuál es la causa, el desencadenante principal del Parkinson. Es importantísima la consulta precoz para un mejor pronóstico de ese paciente. Vamos a escuchar en el tramo final del informe al doctor Martín Sazú. Mientras más rápido podamos nosotros actuar, mejor va a ser la ventana terapéutica que nosotros tengamos. Si yo tengo un paciente donde ya tiene, no sé, un Parkinson de 10, 12 años, donde hace 5 años que no camina, obviamente el tratamiento es totalmente distinto, es totalmente más largo y con menos chances de poder obtener buenos resultados. Entonces, mientras más rápido podamos empezar con la consulta, tanto al neurólogo como al plan de rehabilitación, mejor es la evolución que nosotros vamos a poder obtener. Vamos a hacer la última pausa en nuestro programa. Como siempre, pedirte por favor que tomes papel y virome para agendar los datos importantes que llegan en nuestra guía profesional. Al regreso estaremos hablando con un médico cardiólogo sobre el Chagas y cómo puede afectarte el corazón.
Dr. Daniel Matar, neumonólogo, especializado en trastornos del sueño. Turnos al teléfono 422-7656 y al 154-12-5242. ¿Necesitas recuperar energía, vitalidad, concentración, memoria, mejorar tu rendimiento sexual y físico? Ahora en San Juan hay un tratamiento médico innovador, efectivo y rápido. Pellets de testosterona, con resultados garantizados. Turnos al teléfono 264 50 57 862. Dr. Ignacio López Lima, cardiólogo universitario, especialista en ecocardiología y tomografía de corazón, diagnóstico. Dr. Rubén Balmaceda, especialista en coloproctología, lugar de atención Clínica La Pau, Sanatorio Argentino. WhatsApp para turnos 2645-037724. Dr. Julio Ríos, cardiólogo clínico. Lo encuentra en el Instituto de Alergia, Asma e Inmunología, calle Mendoza, 830 Sur. Teléfono para turnos 421-3812. Centro de Miopía y Astigmatismo del Dr. Juan Rocco. Atención de las enfermedades de la visión. Tratamiento de la presbicia con gotas. Turnos al teléfono 422-6071. Jujuy 167 Sur, planta baja, Ciudad. Servicio de Urología y Reproducción de los doctores Miguel Sojo y Mauricio Sojo, especialistas en andrología para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades relacionadas con la reproducción y sexualidad masculina. Encuéntrelos en CIMAC, en calle Rivadavia, frente a Plaza Aberastain, teléfono 429-3100. Dr. Fabio Alberto Pastrán, médico flebólogo, atiende en el Centro de Flebología, calle Güemes 66 Norte, teléfono para turnos 421-3773. Corradi Odontología, odontólogo Edgardo Corradi. Te ofrecemos un plan diferencial para generar prótesis e implantes, blanqueamiento dental con láser, planes con tarjeta de crédito y promociones con billetera virtual, descuentos si traes un amigo. Consultanos para ajustar el tratamiento a tu medida. Turnos al WhatsApp 2644 89 64 49. Corradi Odontología. Sonríe sanamente. Inauguramos 4 nuevos miradores en el dique Punta Negra, con espacios pensados para el descanso, el encuentro y el disfrute de la naturaleza. Construimos plataformas seguras, accesibles y sombreadas, con mobiliario, bicicleteros, estacionamiento y estaciones solares para cargar celulares e inflar bicicletas. Con una inversión provincial y una planificación eficiente, seguimos fortaleciendo la infraestructura turística de San Juan. San Juan Gobierno. Acá hay universidad pública. Acá hay futuro. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología. Servicio de internación con profesionales calificados en cada área. Convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. Decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también.
Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. José Fasoli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo Catamarán son de José Fasoli, carpintería de calidad. El doctor Ignacio López Lima es médico cardiólogo universitario especializado en imágenes cardiológicas. Junto a él hablaremos sobre el Chagas y cómo puede afectar el corazón, esta enfermedad que se transmite a través de las vinchucas. Vamos a escuchar a continuación. La enfermedad de Chagas-Massa, en realidad es, la definimos nosotros los cardiólogos, es una enfermedad causada por un parásito, con una picazón que produce la vinchuca, la que todos conocemos, una vinchuca que está infectada con el Trypanosoma crucis, y eso puede entrar en una fase aguda en donde tiene ciertas manifestaciones clínicas y que es un periodo muy corto de determinar en el que fue porque transita como un cuadro viral, como un decaimiento, entonces siempre ha sido muy difícil de diagnosticar esa etapa. Es característico un chagoma que se llama, que es como un ojo morado, y luego todo desaparece. Pero no es así que desaparece, porque queda una fase de latencia, una fase de como si estuviera dormido, y esa fase de latencia de la enfermedad es en donde puede durar décadas. ¿Y qué pasa acá? Acá hay diferentes grupos poblacionales en los que se ha afectado el corazón o se va afectando lentamente el corazón, y en aquellos en los que no se afecta el corazón. Entonces, hay mucha gente que tiene un análisis de Chagas que se hizo porque fue a donar sangre, porque tuvo un hijo o porque le hicieron una detección de screening que se llama, o su médico se lo pidió porque vio algo, o simplemente para estratificarlo, porque vivimos en una zona endémica, y esto es muy bueno que lo conozcamos, y dio positivo. Y resulta que el análisis dio positivo, entonces la consulta obligada será con el médico cardiólogo. En la consulta cardiológica, el primer paso es un electrocardiograma. Ese electrocardiograma puede ser normal o puede tener características patológicas. ¿Qué son las características patológicas del electro? Bueno, el bloqueo de rama derecha y el hemibloqueo anterior izquierdo. Dos particularidades del trazado eléctrico que definen a un paciente que tiene una serología, un análisis en sangre de Chagas positivo, más una modificación de su electrocardiograma. Esto ya pertenece a una clasificación de pacientes. Luego viene el aporte que hacen las imágenes cardiovasculares, la ecografía cardíaca. La ecografía cardíaca, ¿por qué juega un rol fundamental? Porque hasta ahora tenemos la afectación del Chagas a través de sangre, digamos, la detección de que estuvo en contacto, una afectación eléctrica del Chagas, y si hay modificaciones estructurales del corazón. Por ejemplo, si el corazón aumentó de tamaño. Característicamente o antiguamente siempre se hablaba de que un corazón de Chagas era un corazón grande, era un corazón que aumentaba de tamaño. Bueno, la cardiopatía chagásica o miocardiopatía chagásica que nosotros definimos o causada por el Chagas es una cardiopatía que sí está en fase de dilatación, es una cardiopatía que ha aumentado mucho su tamaño, ha perdido el corazón su fuerza contráctil, es decir, ya no bombea en las condiciones normales, puede tener alteraciones valvulares y demás, y se va produciendo en determinadas áreas del corazón fibrosis, como cicatrices, daños que se han venido produciendo en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Chagas no fue que tomó contacto con la vinchuca
hace 15 días atrás. Probablemente haya sido 20 años atrás, 30 años atrás, un tiempo importante que pasó. Y lo que también sabemos es que no es solamente el Chagas por sí solo el que lleva a este tipo de grupo de pacientes que tienen la miocardiopatía chagásica, el cuadro más severo de la afectación por Chagas, sino que aquellos pacientes que además de Chagas tienen diabetes, hipertensión, colesterol alto, es decir, que se le suman todos los factores de riesgo cardiovasculares, es a los que peor les va. Entonces, el control de la presión y el control de los factores de riesgo cardiovasculares, no solo la presión sino la diabetes, también juegan un rol fundamental en las modificaciones estructurales. Y para eso tenemos que primero estratificar, saber qué tipo de paciente es el que tenemos, qué tipo de afectación de Chagas le ha producido, y eso lo podemos estratificar con numerosas técnicas. Hay un mensaje que hay que dejarlo muy en claro, y es que no todas las personas que contraigan el Chagas tendrán una afectación cardiológica. Atención con ese dato. No todo el mundo con un análisis de Chagas positivo tiene afectación cardiológica. Por suerte, es mucha menos gente que tiene análisis de Chagas positivo y que no tiene afectación cardiológica. Por suerte también en este último tiempo, mucha gente ha tomado contacto, toma medicación para hipertensión y para diabetes y hace que no llegue al cuadro evolutivo de la miocardiopatía chagásica. Entonces, eso también ha mejorado el pronóstico de los pacientes con Chagas. Y existe también un tratamiento farmacológico del Chagas que ha mostrado algún grado de beneficio, pero siempre en determinado grupo de pacientes. Entonces, el mensaje número 1 es que los pacientes, no por tener serología de Chagas o análisis de Chagas, tiene afectación cardiológica, hay que determinarla. Segundo es que pueden o no recibir un tratamiento farmacológico. Y tercero es que cuando el paciente tiene un electrocardiograma patológico, tiene análisis de sangre positivo para serología de Chagas, tenemos métodos en la ecografía, como es el strain, que nos permite ir más a fondo y obtener una evaluación de que ese corazón probablemente en un futuro sufra mucho más o tenga mayor daño y tengamos que utilizar todas las terapias, no solo terapias contra el Chagas, sino terapias cardiovasculares, cardioprotectoras. Entonces el perfil de aquellos pacientes con Chagas ha mejorado considerablemente y continúa mejorando, porque los principales países del mundo, debido a la gran migración que han tenido, de Latinoamérica sobre todo, han tomado contacto con la patología. Entonces hay numerosas fases de investigación. También lleva una fase de investigación larga que se lleva acá en el país de la vacuna contra el Chagas. Entonces hay numerosas vías de avances científicos para el Chagas y que por suerte quizás estemos más cerca, no solo de un mejor tratamiento, no solo de prevenir ese cuadro grave de la miocardiopatía chagásica, que en definitiva es una insuficiencia cardíaca a la que enfrenta el paciente, sino que podemos llegar a quizás en un futuro, ¿por qué no?, erradicarla, ¿no? Niveles de incidencia, sexo, edades, ¿qué nos dice el profesional? Escuchemos. El sexo no influye tanto, sí influye la edad, digamos, la edad en el sentido de que mientras más precoz haya sido la infección, a futuro puede darse una evidencia patológica de mayor connotación. Y profundicemos a continuación sobre el tratamiento adecuado. Tiene un tratamiento que es un tratamiento farmacológico en donde se lo ataca al parásito en sí, pero es un parásito que se encuentra dentro de la célula del músculo cardíaco, el cual es muy difícil de llegar y es difícil obtener, o ha sido difícil hasta ahora,
obtener un análisis certero de lo que se ha podido atacar. ¿Por qué? Porque lo que se puede medir es en sangre, y cuando en sangre es no dosable o no se dosa el test para el análisis del Chagas, bueno, se supone que hemos conseguido un logro, pero no estamos con una certeza de si ha producido o no un daño en ese miocardio, en ese corazón. Para eso tenemos las técnicas de imágenes que nos muestran puntualmente si hay un grado de alteración del movimiento de la pared del corazón, como es el strain en la ecografía cardíaca, un grado de fibrosis muscular bien marcado en determinados puntos, como es la punta del corazón y la zona posterior del corazón, que generalmente coincide con la circulación terminal del corazón, como si ahí fuese donde se alojase y el mayor daño se produciese en esa zona, que no es un daño que produce el parásito en sí, sino que es un daño producto de la reacción inmunológica nuestra hacia un agente externo. Doctor, en el final de este informe le hago una consulta. ¿Puede complicarse si no me trato? Sí, existen muchas complicaciones y las complicaciones vienen de la mano del daño estructural del corazón. Fundamentalmente pueden haber complicaciones eléctricas, ya sea arritmias, bloqueos, necesidad de colocación de un marcapaso precoz. También pueden haber complicaciones de tipo embólicas si el corazón ha sufrido un daño justo en la punta del corazón, en el ápex del corazón, en la parte más delgada del ventrículo izquierdo. Eso tiende a adelgazarse, pierde resistencia, se dilata y se produce lo que se llama aneurisma del ventrículo izquierdo o aneurisma apical. Ese aneurisma apical funciona como una cavidad en donde la sangre entra y sale y puede formar trombos, microtrombos, y al viajar estos microtrombos al cerebro producir accidentes cerebrovasculares. Entonces siempre de una forma u otra tenemos que tratar de ir detrás de estos pacientes, clasificarlos, estratificarlos, saber qué tipo de afectación ha tenido y si no la ha tenido decirle, transmitirle, quédese tranquilo, requerirá un control en 2 años, en 3 años, controle los factores de riesgo, la hipertensión, la diabetes, el colesterol, controle eso y no, seguramente que no habrá problema. Y así llegamos al final de nuestro programa. El reencuentro será el próximo sábado a las 14 con otro camino a la salud y con más temas que también nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida. Recordá las vías de contacto que aparecen en pantalla, estarán a tu disposición para efectuar cualquier tipo de consultas. Pedirte por favor hasta ese próximo encuentro que cuides muchísimo, pero muchísimo tu salud. ¿Por qué? Porque nos interesa sobremanera que vos estés bien. Y tomarnos estos segundos para abrazarnos a través de la pantalla y para brindar. Lo hacemos en familia, lo hacemos con los amigos, lo hacemos con los seres queridos. Es el cumpleaños de Jesús. Claro, no olvidarnos de eso, la Navidad. Y ese gesto para perdonar, para estar juntos y para cuidarnos más que nunca. Muchas felicidades, nos vemos el sábado, antes del Año Nuevo.